Según la ciencia, Alison Botha tendría que haber muerto en menos de 5 minutos. Lo que hizo para seguir viva esa noche simplemente no tiene lógica humana. Una mujer camina sola por la carretera agarrándose la cabeza con las manos, le cortaron los tendones del cuello y, si la suelta, se le va para atrás. Se llama Alison Botha y aunque tiene 37 puñaladas y la garganta destrozada, se niega a morir. La ciencia no explica cómo sigue viva, pero la verdadera pesadilla no fue el ataque, sino lo que pasó con sus agresores décadas después. Alison Botha tenía 27 años y trabajaba como agente de seguros en Port Elizabeth, Sudáfrica. El 17 de diciembre de 1994 fue un sábado de verano que pasó con amigos en la playa. Ya de noche, el grupo se fue a su departamento a comer pizza, hasta que cada quien regresó a su casa. Alison llevó a su amiga en auto. Minutos después se estacionó enfrente de su casa. En ese momento sintió un golpe de aire cálido. La puerta del conductor se abrió de golpe y un desconocido le puso un cuchillo en el cuello. «Si te mueves, te mato», le dijo. El tipo se pasó al volante y aceleró el auto. El hombre le dijo que se llamaba Clinton, pero su verdadero nombre era Franz du Toit. Manejaba con una calma que daba miedo y se detuvo en una esquina. En esa esquina se subió un hombre llamado Zeus Kruger. Alison lo miró por el retrovisor y lo que vio la dejó helada. Sus ojos eran pura maldad. El auto llegó a un terreno baldío en las afueras de la ciudad, sin luz ni casa cerca. Du Toit y Kruger abusaron de ella, uno tras otro, en el asiento trasero. Mientras abusaban de ella, Alison solo pensaba: esto lo están haciendo a mi cuerpo, no a mí. Cuando terminaron, Du Toit intentó ahorcarla, pero no pudo. Curioso porque seguía respirando, la arrastraron hacia el auto. Franz du Toit empezó a apuñalarla en el abdomen 37 veces. La carne se abrió y las tripas quedaron al aire. Como Alison no se moría, Kruger agarró un cuchillo y le cortó la garganta 16 veces. La cabeza solo quedó colgando del cuerpo apenas por unos colgajos de piel. Al final la dieron por muerta y se fueron. Alison recobró el conocimiento en plena oscuridad. Se incorporó, agarró una camisa para apretarse las tripas y se sujetó la cabeza con las manos porque sentía que se le caía. Empezó a caminar descalza hacia la carretera. En la arena, escribió con el dedo los nombres de los atacantes para que su familia supiera quién la mató. Luego, se arrastró hasta el pavimento. Eran como las 2:30 de la mañana cuando Tian Hiller, un estudiante de 20 años, vio un bulto tirado en el suelo. Pensó que era alguien atropellado, pero al acercarse, se encontró con una escena de terror puro. Una mujer desnuda, ensangrentada y respirando con un sonido ronco. Tian se quitó la camisa para cubrirla y, en medio de esa huelga de ambulancias, que retrasó todo 2 horas, inventó un código. Un apretón de mano para decir sí, 2 para decir no. Gracias a ese tipo de comunicación, Alison pudo dar los datos claves para atrapar a sus atacantes. En la sala de urgencia, los médicos no podían creer que estuviera viva. La puñalada más profunda llegó hasta la columna vertebral. Por milagro, los cortes en el cuello no alcanzaron las arterias carótidas. Alison logró estabilizarse y balbuceó los nombres de sus agresores. Apenas recuperó una mínima capacidad de comunicación, la detective Nadia Schwarzfeld llegó a la sala de urgencias con un álbum policial repleto de fotografías en blanco y negro. Alison, con la tráquea expuesta y la visión nublada por el trauma, recorrió con la mirada decenas de rostros. Su mente, todavía procesando que seguía viva, se enfrentaba ahora a un mar de imágenes borrosas. Pero de repente, entre todas las fichas policiales, el rostro de Franz du Toit resaltó como si estuviera en color. Alison no tuvo dudas. Lo señaló con una precisión que estremeció a los investigadores. La detective Schwarzfeld, según consta en los registros del caso, literalmente dio varios pasos de baile en medio del hospital por la emoción del hallazgo. En ese instante, Alison no solo había identificado a sus atacantes, sino que había sellado su destino judicial antes de que sus heridas terminaran de suturarse.
El detective Melvin Onfeld supo inmediatamente quiénes eran: Franz Dutoy y Theus Kruger, dos violadores que estaban en libertad bajo fianza, que luego los arrestaron al día siguiente. Lo que el detective Humpel descubrió al revisar los expedientes previos dejó en evidencia una falla atroz del sistema. Franz Dutoy y Theus Kruger no eran delincuentes primerizos. Tan solo 10 meses atrás del ataque a Allison, en febrero de 1994, Dutoy ya había secuestrado a una estudiante de 20 años a punta de pistola. La había violado 2 veces en una misma noche y luego la había dejado en un hotel con una frase perturbadora: "Eres una persona increíble. Espero poder compensarte algún día". A pesar de la gravedad de los hechos, Dutoy quedó en libertad tras pagar una fianza de apenas 100 rands, el equivalente a unos $16. En diciembre de ese mismo año, apenas 2 semanas antes de atacar a Allison, Dutoy y Kruger actuaron juntos por primera vez. Secuestraron y violaron a una joven de 21 años que estaba embarazada de 3 meses. Cuando a ella le suplicó que se detuvieran porque estaban lastimando a su bebé, Dutoy solo le ordenó que se callara y continuó. En ambos casos, las víctimas habían denunciado, pero la maquinaria judicial dejó a los agresores en la calle. Allison fue la tercera víctima en menos de un año. Si el sistema hubiera actuado a tiempo, ella jamás habría tenido que sostener su propia cabeza con las manos. El juicio, ocurrido en 1995, fue un terremoto en Sudáfrica. Los acusados dijeron que era un ritual satánico, pero el juez Chris Jensen fue contundente. Los llamó malvados de nacimiento y los condenó a cadena perpetua. El juez fue muy tajante, que no lo iba a dejar libres bajo ninguna circunstancia porque era un peligro para la sociedad. Allison, en cambio, rehizo su vida contra todo pronóstico. Fue madre de 2 hijos. Publicó una autobiografía llamada Tengo Vida, que fue un éxito mundial y se volvió conferencista inspiradora en más de 35 países. Parecía que la justicia había ganado. Sin embargo, pero en julio de 2023 el sistema falló. Sin avisarle a Allison, la Junta de Libertad Condicional dejó en libertad a Dutoy y a Kruger después de 20 años de prisión. Allison se enteró por terceros y el miedo volvió a acecharla, a tal punto de que se mantuvo encerrada en su casa. Sus amigos dicen que al saber que ellos estaban libres, detonó su deterioro en la salud. La presión de la gente fue tan grande que en el Ministerio de Servicios Penitenciarios revisó el caso. El 4 de febrero de 2025 revocó la libertad condicional y lo regresó a la cárcel. Allison, desde su cama de recuperación, solo dijo: "Puedo volver a respirar". Han pasado más de 30 años y el caso de Allison Botha todavía sigue siendo un símbolo de resistencia. Pero todavía sigue habiendo una pregunta incómoda. ¿Basta solo haber recibido una cadena perpetua o deberían haber recibido pena de muerte estos 2 asesinos? Déjame tu opinión en los comentarios. Te leo.